Lo que toca hoy ahora es Guiomar Fernández Troncoso, la tenemos aquí con nosotros. Ella es directora adjunta del Ballet Nacional de España desde 2019 bajo la dirección de Rubén Olmo, que lo tenemos por aquí también. Es máster en Gestión y Políticas Culturales por la Universidad Queen Margaret de Edimburgo, Reino Unido, y licenciada en Historia por la Universidad de Sevilla. Se inicia la gestión cultural como directora del Museo Minero de Río Tinto, la Fundación de Río Tinto, Huelva. Se incorpora al equipo de la Fundición de Sevilla y desde 2009 lo compagina con la gerencia y la dirección de producción de la compañía de flamenco Belén Maya. Funda En Directo FT, empresa de producción y distribución en las artes escénicas especializada en flamenco, con quien produce los festivales Flamenco en San Petersburgo y Flamenco en Berlín. Y es oficina de producción de Rubén también, de Patricia Guerrero, de Rosario la Tremendita, que ayer hablábamos mucho de ella, Belén Maya o Mercedes Ruiz. Desde 2019 produce el Festival Internacional de Danza de Itálica. Con todos vosotros, Guiomar. Me faltaba la botellita, eso voy a cantar. Bueno, buenos días. Es raro estar aquí en un escenario. Mi padre era mairenista, si me hubiera visto en el escenario de Villarrosa le da algo, vamos, nunca se lo hubiera esperado. Bueno, quería dar las gracias ante todo al Instituto del Patrimonio Cultural de España. Lo leo porque venía con el Instituto Andaluz de Patrimonio en la cabeza y digo, me voy a equivocar de nombre, lo voy a leer. Darle las gracias a Esther, a Irache y también a Saúl, que sé que ha sido la mano que ha mecido la cuna para que esto haya sido realidad. Muchas gracias a los tres. Yo vengo a hablaros de baile. Vengo a hablaros de baile, de gestión en el baile. Yo, como contaba Esther, me he dedicado en el flamenco a la danza y mi carrera ha ido en torno a tres grandes momentos, tres grandes pilares que son realmente Belén Maya, Patricia Guerrero y Rubén Olmo. Me dedico a llevar el flamenco por el mundo, a girar por el mundo. Soy manager de flamenco. Por tanto, vengo a compartir con vosotros mi experiencia y mi forma de ver cómo está hoy el flamenco desde la danza. Pero es que realmente el flamenco en el mundo se entiende como una danza. Estoy un pelín incómoda con el sonido. Si me lo bajas un poquito, o por lo menos si hay monitores y me los puedes quitar, guay. Yo vengo a hablar de artes escénicas. Y por eso, a lo largo de este rato que vamos a pasar juntos, de una manera muy consciente, vais a ver que yo no voy a hablar de mercados, que yo no voy a hablar de clientes, que yo no voy a hablar de producto. Porque lo que el flamenco necesita, como necesitan las artes escénicas, son políticas culturales. Y no dejarlo libre al movimiento del mercado, no dejarlo sin cuidado, sin atención, sin protección. Yo lo defiendo firmemente y es absolutamente intencionado. Necesitamos políticas culturales sólidas, necesitamos políticas culturales de Estado y transversales, aprovechando que estamos aquí con el Instituto de Patrimonio, con este asunto tan complejo que es el flamenco, ¿no? Que si es patrimonio, que si es un lenguaje artístico, que si es patrimonio inmaterial de la humanidad, que luego los artistas se suben al escenario y quieren tenerlo a su disposición libremente. Lo quiero decir desde el principio porque es algo absolutamente premeditado, absolutamente reflexionado y absolutamente pensado. A principios del 2000, mediados 2005 más o menos, en este país se empezó a hablar de la profesionalización de las artes escénicas a través de la creación de empresas. Y yo después sentí que hemos caído en una trampa, porque se nos ha empezado a meter en una dinámica por la que funcionamos más como con una actividad mercantilista que como una actividad cultural. Para sonar profesional,
se habla mucho de los mercados, se habla mucho de mi producto, se habla mucho de mi cliente. Y yo siempre lo he visto como una trampa. Porque para mí esto es un servicio público. Para mí esto es un bien de primera necesidad. Y por eso, todo lo que yo os voy a contar a continuación, insisto, es desde las artes escénicas y es desde la cultura y no es desde el mundo del comercio, desde el mundo del comercio internacional, del neoliberalismo. Pues ya está, ¿ahora cómo hago yo con esto? Bueno, cuando me proponen venir aquí, hablando con Saúl de cuál podía ser mi aportación, pues era bastante clara. O sea, yo me dedico a la gestión, soy gestora en mi profesión y mi carrera, y me paraba a pensar, porque además, bueno, casualmente este año va para mí de hablar de flamenco en el mundo, de distribución internacional y todo eso, pues iba dándole una vuelta de cómo darle una vuelta más al planteamiento y me venían a la cabeza no tanto como punto de partida el flamenco en el mundo, sino el mundo en el flamenco. Esto está muy teatral, pero sí. Sí. Segunda diapositiva, por favor. Entonces yo, como decía, me puse a reflexionar cómo darle una vuelta más al trabajo que venía haciendo este año y lo primero que me vino a la cabeza fue no tanto el flamenco en el mundo como el mundo en el flamenco. Y pensaba en toda la gente que por todo el mundo se dedica su tiempo, su dinero y su ilusión a los cursos de flamenco. Hay muchos que van a las clases de flamenco como los que van a las clases de aeróbic. E incluso he leído una cosa que me resultaba muy interesante, como el flamenco es un baile que puedes ir a clases de flamenco como el que va a clase de baile de salón y no necesitas pareja. Y eso en algunos países ha hecho o ha impulsado a mucha gente a dar ese primer paso hacia el flamenco, porque era como más fácil. Además de ser una danza que, bueno, ellos aparentemente veían que necesitaban pues, una forma física un poco menos, pues, que si vas a hacer ballet o una cosa así, ¿no? Entonces, bueno, toda la gente que se acerca al flamenco, pues, casi desde el deporte, desde el cuidado personal, desde el cuidado físico. Luego están todos los que entran en esa experiencia casi religiosa que les hace ir a Jerez o venirse a Madrid o a Sevilla de vez en cuando desde Australia. O sea, yo conozco gente que viene desde Australia y se pasa un par de semanas en Sevilla a estudiar flamenco y hacen de su vida, o sea, del flamenco, ya no solo, insisto, un hobby, sino casi una filosofía de vida. Y después están todos aquellos que se quedan a vivir. Que se quedan a vivir y luchan por abrirse un sitio en el flamenco. Y a mí siempre me han producido muchísima admiración, porque hay que tener mucha valentía y mucha fuerza personal para tirar por ese camino. O sea, hemos hablado en estos días, en algún momento se ha mencionado el prestigio en el flamenco de ser gitano. O sea, el dar el primer paso como extranjero no es fácil, pero hay mucha gente que lo consigue. Y, por ejemplo, Florencia Oz fue artista revelación del Festival de Jerez en 2021. Ella es chilena. Karen Lugo, que es mexicana. Chloe Brulé, que es canadiense. O Tino, que es holandés. Los extranjeros están llegando al flamenco de la misma manera que el flamenco está o ha llegado al extranjero. Y también pienso mucho en Suyun o en Yusein, que son bailarinas del Ballet Nacional de España. Y siempre me acuerdo porque Suyun estaba cuando nosotros llegamos, pero Yusein llegó con nosotros y me acuerdo la ilusión con la que Rubén hablaba de ella, diciendo, verás cómo baila. Se está consiguiendo, lo están consiguiendo. No es fácil. Y esto es un ciclo de retroalimentación en el mundo cada vez
van pasando más cosas y desde hace mucho tiempo en torno al flamenco. Pues es el Festival de Berlín que produjimos desde en directo pues, hace unos años, Patricia Guerrero dando clase en San Petersburgo, Rocío Molina bailando en el Teatro Nacional de Chaillot, o uno de los carteles del Ballet Nacional de España de gira por México en julio de 2022. Pero para llegar a esto, esta diapositiva está conscientemente desorganizada porque yo personalmente he tenido que sufrir un proceso mental de ir entendiendo en qué consistía todo esto. Y yo no contaba con que Cristina Cruces iba a estar hoy aquí y esta presentación la mandé el lunes, sino yo igual la quito, me daba cosa. Pero también es verdad que toda esta complejidad de lo que es el flamenco, patrimonio, lenguaje artístico, lo que decían los artistas cuando se declaró Patrimonio de la Humanidad, que me acuerdo que algunos te miraban y decían, ¿para qué? Incluso recuerdo hablando con María Ángeles Carrasco, quien fue directora del Instituto Andaluz del Flamenco entre el 2010 y 2019, o sea, ella era directora del Instituto Andaluz del Flamenco, no en los procesos previos de toda la... pero sí cuando finalmente se declaró Patrimonio de la Humanidad, como la reacción de la profesión de los artistas era, pero bueno, esto nos va a dar trabajo. Y yo tenía esta sensación, pues eso, embajador de la cultura española. Es increíble cuando llegamos a todos los países, cómo los cuerpos diplomáticos españoles siempre nos dicen, y ya bueno, con el Ballet Nacional de España es aún más, cómo en esos días le estamos haciendo el trabajo, ¿no? Entonces, bueno, son un montón de elementos que a mí me rondaban la cabeza y que decía, bueno, ¿en qué sitio te posicionas, ¿no? Entonces, hasta que te das cuenta que el flamenco es un abanico de realidades muy diferentes, pero al final todas son verdad. Y tengo ahí a Cristina Cruces porque, insisto, no sabía que iba a estar hoy sentada ahí delante, porque fue leyendo sus artículos donde yo me acuerdo que yo decía, claro, esto es. Empecé a entender dónde estaba el tema, ¿no? O sea, en la complejidad de todo eso, y de ahí la necesidad, como decía al principio, de reivindicar más que nunca políticas transversales, porque una disciplina artística, una manifestación artística como el flamenco, realmente las necesita. Entonces, aterrizando un poco en el tema de mi presentación, insisto, yo vengo a hablaros del flamenco como danza en el mundo y a través de mi experiencia, sobre todo, pues que llegáramos a una conclusión de cuál es la realidad de la distribución internacional del flamenco actualmente, en qué país está presente, qué tipo de programaciones lo acogen, para bueno, tener una valoración final de cuál es la situación hoy día del flamenco como arte escénica en el mundo. Tenía que acotarlo de alguna manera temporalmente para no irme al principio de los tiempos. 2010, el año de la declaración de Patrimonio Inmaterial, era un buen año, nos daba un margen de 10 años, teniendo en cuenta que los años de la pandemia no salimos al extranjero, bueno, sí es cierto que se empezaron a hacer giras a partir de 2021, pero con mucha dificultad, y por lo tanto, si cogíamos del 2010 a 2019 y 2023 como el último año de referencia, pues tendríamos un marco temporal lo suficientemente amplio como para tener una buena perspectiva. Eso es un pequeño resumen de los datos con los que he contado. Como os decía, pues bueno, los años en directo y después los años del Ballet Nacional. Contaré después que el Ballet Nacional es bastante peculiar en este sentido. Y las compañías que en el año 2003 han recibido ayuda internacional del INAEM. No sé si sabéis que las únicas, bueno, no exactamente las únicas, pero las únicas ayudas que las compañías de flamenco reciben para girar son del INAEM. Existen ayudas del Instituto Andaluz del Flamenco, pero están vinculadas a la creación. Sí se pueden incluir giras, ¿verdad? En la LOIC.
en las ayudas del Instituto Andaluz del Flamenco son de producción y gira, pero no de producción solas. Solo de producción. Las del instituto actualmente, es que eso ha cambiado desde que yo estoy en el ballet, por eso las únicas ayudas que tienen las compañías de flamenco para girar son del INAEM, del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música, que es un organismo autónomo que pertenece al Ministerio de Cultura. También me parecía interesante, y fijaos cómo es este cartel, pensar en... pensando también, repescando lo que os contaba al principio del pensamiento del mundo en el flamenco, qué información nos daban los asistentes a los cursos de los festivales, del Festival de Jerez. No sé si sabéis, el modelo de gestión del Festival de Jerez, en el modelo de gestión del Festival de Jerez tienen mucho peso los asistentes a los cursos de baile. Tanto peso tienen que, para que os hagáis una idea, acuden en torno a 900, no llegan a 1000 personas, pues hay plazas como para 900 y pico personas en cada edición del festival, organizadas en 2 bloques de curso. El festival dura 2 semanas, hay cursos de una semana y otros cursos de una semana. Cada uno de esos bloques de curso, o sea, la inscripción en esos bloques de curso, incluye la asistencia a 6 espectáculos del festival. Por lo tanto, los 6 días que están asistiendo a los cursos tienen incluido en la inscripción la asistencia al espectáculo que normalmente es el Villa Marta. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Que de 900 y pico personas, 450 son la mitad, dividido entre 2 semanas en un teatro de 1.200 butacas, el 40% del aforo del Teatro Villa Marta cada noche en el Festival de Jerez son asistentes a los cursillos. ¿Por qué os estoy contando esto? Porque si algo es interesante de los cursos en el extranjero es porque realmente se han convertido en una estrategia inconsciente de creación de público para el flamenco. Los teatros en el extranjero se llenan de cursillistas, de gente que estudia flamenco en un nivel más o menos, pero son el público objetivo claramente de cualquier espacio de programación cuando el flamenco sale de gira. Y os voy a contar un caso concreto. Ahora sí, por fin. Fijaos, en 2011 y en 2012 yo estuve haciendo la producción como coproductora española de un festival en Moscú. El festival, en 2013, el festival, la cosa no iba bien y la productora rusa decidió no hacerlo. Yo tenía el festival organizado porque lo que yo hacía era pues, contactar a los artistas y pedir el apoyo público español. Yo me encuentro a mitad de año con un festival montado sin la parte rusa porque la parte rusa decide no seguir adelante y a través de la Embajada de España en Moscú me sugieren que lo haga llevármelo a San Petersburgo. Yo no conocía San Petersburgo. Yo me monté en un avión, llegué a San Petersburgo, me levanto por la mañana, qué ciudad más maravillosa, pero ya está. ¿Y qué hago con esto? O sea, me habían puesto en contacto con una organización cercana a la cultura española y con una chica que tiene una academia, pero no tenía nada más. Y con un teatro, lógicamente. No tenía nada más. Y pensé, porque claro, teníamos apoyo público español, pero no nos llegaba para hacer el festival. Venía Andrés Marín, Patricia Guerrero, Manuel Liñán, creo recordar. Está aquí, pero está en ruso. Manuel Liñán. Sí, yo creo que es Manuel Liñán, José Valencia, Dani de Morón, con Patricia Guerrero, Andrés Marín y Manuel Liñán. Sí, esa era la programación. Y por mucho que ellos apoyaban el proyecto, estaban felices de venir, pues las ayudas públicas no daban para tanto. Y pensé, digo, bueno, ¿cuántas academias de flamenco hay en San Petersburgo? ¿Cuántos estudiantes de flamenco hay en San Petersburgo? Y dije, bueno, creo recordar que eran como 150. Bueno, pues 150. Si cada uno de estos estudiantes viene con un acompañante y doy por hecho que una vez que esta gente están aquí, van a venir a verlos a todos, hice una multiplicación, me salió una cifra, o sea, no sé si me estáis siguiendo, precio del número de estudiantes por 2, por 3,
espectáculos por el precio de la entrada. Eso me dio una cifra de dinero y dije, pues este es el riesgo de taquilla que voy a asumir. O sea, iba a ciegas. ¿Me salió bien? O sea, por lo tanto, como os digo, son el público que garantiza que cualquier proyecto de flamenco en el extranjero salga bien. Y no son políticas de creación de público, no son estrategias de creación de público intencionadas, porque el origen, la intención de los cursos de flamenco no es esta. Pero, pues como daño colateral, por decirlo de alguna manera, al final lo que están haciendo es garantizar que este tipo de proyectos salga adelante. De ahí la importancia y de ahí que tuviera para mí todo el sentido vincular el tema de los cursos, y no de los profesores de los cursos, sino de los asistentes a los cursos para este enfoque. Y ya entrando en datos concretos, yo como veis, en datos concretos, ¿a qué hora hemos empezado? Vale. Si veis aquí, realmente las compañías, con la información de las que os hablaba antes, las compañías siguen girando más en España que en el extranjero, pero con porcentajes altísimos de giras internacionales en el cómputo global de las giras de las compañías. El Ballet Nacional de España, como veis, tiene unos porcentajes más bajos de gira internacional, pero eso no es por el reclamo que tenga la compañía al extranjero, eso es por el modelo de gestión y el sistema de funcionamiento de la compañía. Y por las decisiones conscientes de que el Ballet Nacional de España es una compañía pública nacional que tiene que reservarse tiempo para girar en España. La prioridad del Ballet Nacional de España es garantizar que llega dentro de lo posible a todos los rincones de este país. Por lo tanto, hay muchas giras en el extranjero del Ballet Nacional de España que no se atienden, porque no se pueden. Por eso, como veis, los porcentajes son más bajitos de gira internacional, pero es por esta razón, no porque no tenga demanda como para girar, reclamo como para girar mucho más en el extranjero. Demanda, se me ha colado la palabra. Y mira que no quería. Si pasamos a la próxima, porfa. Si repasamos a qué países van, es bastante curioso porque, fijaos, estos son compañías privadas, ¿vale? El desfase inmenso que hay de actuaciones en Francia de las compañías privadas, y ya os contaré por qué. Y quedaros aquí, por ejemplo, Francia, Italia, Alemania, como los principales países en que las compañías en directo, a los que las compañías en directo han ido en los últimos 10 años. Si pasamos. Si vemos las compañías en este último año, las que hablábamos que abríamos el espectro un poco de compañías, vuelve a ser Francia, os voy a contar luego por qué, vuelve a ser Francia, Estados Unidos, Alemania otra vez. Aquí aparece Marruecos, pero eso no es muy real, eso es una gira maravillosa que hizo, maravillosa como arriesgada, María Moreno el año pasado, con los institutos Cervantes con los institutos Cervantes del Reino de Marruecos. Fueron muchas funciones y de repente ha aparecido Marruecos ahí, no es lo habitual. Si cambiamos, porfa. Y como veis, la gira del Ballet Nacional de España, donde aparece por primera vez Japón, y es que hay una gran, no leyenda, pero sí hay un mundo propio del flamenco en Japón que os contaré más adelante. Si os dais cuenta, los países a los que va el Ballet Nacional de España son ligeramente diferentes, y es ahí donde aparece Japón. Si os habéis dado cuenta antes, las compañías de flamenco privadas no van a Japón. Sin embargo, el ballet, que se mueve realmente más como una compañía de ballet
que como una compañía de flamenco, o sea, como veremos luego en el tipo de espacios de programación donde van las compañías de flamenco, no pueden con el Ballet Nacional de España, se mueve más en unos circuitos más de ballet y en casos muy puntuales en festivales de flamenco. Pero veis ahí que aparece Japón y vuelve a aparecer Francia y vuelve a aparecer Estados Unidos. Si vemos los datos de los cursos del Festival de Jerez en el año 2023, evidentemente la gran mayoría, el 90% de los asistentes son extranjeros. ¿Y qué vuelve a aparecer? Francia, Estados Unidos, Alemania y Japón. Esto lo empecé a hacer antes de que fuera así, pero evidentemente la lógica de poder relacionar unos datos con otros tenía todo el sentido cuando, además de poderlo relacionar a nivel teórico, cuando te pones a mirar los datos es que coincide, es que los países donde más va el flamenco son los países de donde proceden la gran mayoría de los estudiantes de flamenco que vienen Y digo el Festival de Jerez porque es que es el que ha construido su modelo de gestión en torno a los cursos, ¿vale? Y si fijaos aquí, un resumen de los 10 últimos años del Festival de Jerez, lo mismo. La mayoría, 90% extranjeros, Japón, 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 Estados Unidos, Francia, Alemania, o sea, se repite una y otra vez los países donde el flamenco claramente tiene más fuerza. Pero ¿tiene más fuerza dónde? Si miramos las programaciones de flamenco, los espacios de programación a los que van las compañías, nos damos cuenta que exceptuando al Ballet Nacional de España, a Rocío Molina y a Israel Galván, todas las compañías van, sobre todo, en un 60% a festivales de flamenco. A festivales de flamenco que hay en el mundo de distinto perfil, pero a festivales de flamenco. Normalmente, además, son festivales donde hay una cara visible. ¿Y qué significa esto? Que son festivales que dependen mucho de una persona por mucho peso que tenga la institución que tiene detrás. Y os pongo un caso concreto, Düsseldorf. El Festival de Düsseldorf en Alemania era uno de los grandes festivales donde se iba regularmente. Además, con un modelo muy claro. Se iba a hacer 2 funciones y los artistas siempre hacían cursos. Porque Düsseldorf, el Tanzhaus de Düsseldorf, es una escuela de danza con un teatro precioso, maravilloso. Además, yo le tenía especial cariño porque fue mi primera gira internacional con Belén Maya. Yo no dormía nada, nada, horroroso. Pero cuando llegué allí y me encontré con aquello, estas señoras alemanas, todas con sus mantoncillos y sus flores a su curso de flamenco, yo no me lo podía creer lo que estaba viendo. Pero ese festival ha desaparecido, porque la señora, la directora que lo puso en pie y que con tanto cariño lo ha gestionado durante tantos años, se ha jubilado. Han puesto a un director español, a un coreógrafo español, Juan Carlos Lérida, pero el festival estaba tan relacionado con ella, con su energía, con su perfil, que ha aguantado 2 o 3 ediciones después de su jubilación. Y desgraciadamente eso es mucho la realidad de todos estos festivales, ¿no? Por ejemplo, quizás los casos menos inestables, ¿no?, en este sentido sean el Festival de Flamenco de Nimes y el Festival de Flamenco de Mont-de-Marsan, no solo porque llevan 30 y tantos años, sino porque tienen a Francia detrás. Y ya veremos lo que es Francia y lo que son sus políticas culturales. Estos festivales han ido pasando a tener una solidez como programación que las caras visibles se han ido diluyendo y ya son las instituciones, ya sean como el caso de Nimes, una asociación, lo que hay detrás del festival, pero ese es el modelo de gestión de la cultura en Francia, ¿no? Al final son instituciones. O el Festival de Albuquerque, que también lleva mucho tiempo, pero el Festival de Albuquerque sigue teniendo más peso que la Universidad de Nuevo México, que lo acoge y que lo apoya, las caras visibles que son madre e hija que organizan el festival. Si vemos qué tipo de festivales nos encontramos, pues como os cuento ahí, pues festivales vinculados a instituciones son los festivales más sólidos, los más
los más sólidos, los más estables, los que garantizan que todo va a ir bien y que se sostiene con un cierto peso. El Festival Flamenco de Nîmes, como os decía, el Festival de Mont-de-Marsan, el Festival de Albuquerque, que también lleva muchos años, eso no es 2026, eso es 2023, pero me bailó con lo de la 36 edición, o la Bienal de Flamenco de París, que se celebra en el Teatro Nacional de Chaillot desde 2013. Después tenemos otra serie de festivales que también son festivales con mucho peso y teatros maravillosos, pero sí es cierto que son teatros festivales que están más personalizados en quién los organiza, que son el Flamenco Festival de Estados Unidos y de Londres, que lo produce Miguel Marín, la Bienal de Flamenco de los Países Bajos, que lo organiza Ernestina van der Noort con su productora, o el Festival de Flamenco de Milán es bastante más pequeño, que se celebra en el Piccolo Teatro de Milán. ¿Cuál es la diferencia de este modelo de festival en relación a los primeros? Pues que hay una productora privada que es la cara visible del festival de cara a toda la logística, todo el mundo del flamenco aquí, ¿no? Y ellos después tienen unos teatros maravillosos por detrás, pero el peso de la responsabilidad de la programación cae sobre estas personas en concreto y la ejecución de toda la logística en sus productoras. Y después, lo que más hay con diferencia, también son los más inestables, aparecen, desaparecen, son los festivales promovidos por academias de flamenco. Son festivales mucho más pequeños donde hay un punto bastante interesante, que es donde más espacio tienen, o donde más espacio tiene, pero también en un momento dado en los otros puede aparecer la creación flamenca, los artistas flamencos del país donde el festival se celebra. Normalmente son pequeños, a lo mejor va una compañía española que va a hacer una función y dan cursos. Y estos festivales, hay algunos que llevan mucho tiempo, pero otros aparecen y desaparecen es muy difícil y a veces incluso muy osados. O sea, esta es la parte maravillosa con dos caras, porque esa pasión también a veces los lleva a meterse en unos embolados para los que no están preparados y a veces hay problemas, los hemos vivido, pero que sí es cierto que van apareciendo proyectos, iniciativas y realmente dan mucho trabajo a compañías más medianitas y hay muchos festivales de este tipo por el mundo. Y entrando en el porqué de los países de los que os estaba hablando, yo no sé para qué tengo esto, en el porqué, cuál es la realidad de cada uno de los países de los que estaba hablando. Antes de entrar en Francia, os voy a hablar de por qué, y os lo contaba anteriormente, en este resumen de con qué países nos quedamos, que hablábamos de Francia, hablábamos de Japón, hablábamos de Estados Unidos, hablábamos de Alemania. Alemania me vais a permitir que no lo haya incluido aquí, porque Alemania se sostenía sobre el flamenco en Alemania se sostenía realmente con el Festival de Düsseldorf. Ha desaparecido, veamos qué pasa ahora en Alemania. No es tan habitual ir a Alemania fuera de ese festival, por lo tanto, cualquier cosa que yo fuera a contar ahora mismo estaba anticuada por el hecho de que este festival ha desaparecido. Pero ¿cuál es la situación en Francia? En Francia hay mucha tradición de flamenco porque hay mucho inmigrante español. Y hay desde muchos años, como os decía antes, festivales que se han ido consolidando dentro del panorama, sobre todo de la danza, de los teatros franceses. Pero lo que Francia tiene principalmente es una política cultural admirable, de la que también se benefician los artistas de flamenco. Y eso que el flamenco en Francia, el flamenco es una disciplina artística cara para las cifras que se manejan habitualmente en las artes escénicas, y más en un país como Francia, donde los artistas franceses tienen tanta protección. Los artistas franceses no tienen que
que ganarse el sustento o pagar sus espectáculos con sus funciones. Por lo tanto, cuando llega el flamenco, un poquito dejadito de la mano de Dios, y necesita con sus cachés pagar unos sueldos que ya de por sí son altos, garantizar la perdurabilidad de la compañía, recuperar la inversión del espectáculo pasado y ahorrar para el que viene, pues obviamente el flamenco, en el marco de las artes escénicas francesas, es una disciplina cara. Pero, sin embargo, como veis aquí, es querido, amado, bienvenido y recibido, no solo porque hay, como veis aquí, muchos festivales de flamenco de todos los tipos en Francia, o porque hay compañías de flamenco en los teatros franceses, sino porque Rocío Molina ha sido artista residente del Teatro Nacional de Chaillot en París durante muchos años, porque Israel Galván, donde es residente, es el Teatro de la Ville de París. O sea, la solidez de las políticas francesas, insisto, le beneficia y mucho a los artistas españoles. Y os voy a poner un ejemplo que me parece muy didáctico para esto. No sé si habéis visto, conocéis el espectáculo Tauromagia que Mercedes Ruiz estrenó hace unos años sobre la música de Manolo Sanlúcar, con la música de Manolo Sanlúcar. Ese espectáculo se coprodujo con un teatro francés de Cuset, se coprodujo y se hizo residencia artística y se estrenó en un teatro francés en Cuset. Hasta aquí, todo muy bien. Pero si yo os digo que Cuset tiene 10.000 habitantes, que en la versión andaluza es Trebujena y en la versión madrileña es Soto del Real, pues nos damos cuenta la diferencia de la situación entre las artes escénicas en Francia y las artes escénicas españolas. Y que Tauromagia era un espectáculo de formato bastante grande para la media de los formatos de los festivales, de los espectáculos de las compañías privadas. Pues se hizo residencia en Cuset, tuvo coproducción y se hizo 2 funciones de estreno. 2 funciones de estreno en un teatro de 500 butacas en una ciudad de 10.000 habitantes es el 10% de la población. De ahí mi absoluta admiración por Francia. Mi marido es francés. ¿Qué pasa en Japón? Es curioso porque muchas veces cuando... No, yo me dedico al flamenco. ¡Ay, habrás ido a Japón! Yo no he ido nunca a Japón. Yo voy a ir a Japón ahora por primera vez con el Ballet Nacional de España. Y es que las compañías privadas, las compañías normales, las habituales de flamenco, no van a Japón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en Japón? En Japón, en los años 60, hubo Pilar López, Antonio Gade, hicieron gira y hubo una serie de artistas japoneses, como son, por ejemplo, y principalmente Yoko Komasuara y Soji Kojima, que se enamoraron del flamenco, dedicaron su vida, su pasión y su fortuna al flamenco. Y empezaron a surgir academias, compañías y tablaos. A Japón van los artistas. El Ballet Nacional de España lo voy a poner aparte, ¿vale? A Japón van los artistas a dar cursos, actuar en los tablaos y trabajar con las compañías de Japón japonesa. De compañías de flamenco de Japón. Esa primera foto, la de Yoko Komasuara, viene de una noticia de 2011 sobre una gira, una noticia en un periódico español, de una gira que hacía la compañía de Yoko Komasuara en Japón con apoyo del Instituto Andaluz del Flamenco y entre los artistas estaba David Palomar. Si veis, esto es una actuación de Kojima en Jerez y está Karen Lugo. Este no sé si es Requena, no, este es un percusionista de Jerez que se llama... Sabía que me iba a pasar. Percusionista de Jerez. Este es Miguel Lavi, este es Londro, este es Javier Latorre. O sea, estos artistas, esto ha sido en Jerez, pero estos artistas han estado en Japón trabajando con Kojima, montando el espectáculo.
actuando en Japón si se han hecho funciones en Japón, y luego han venido a Jerez a presentar el espectáculo. Al Festival de Jerez, y ahí me voy a quedar, al Festival de Jerez le interesa mucho que Kojima venga a actuar al festival. Pero como veis la relación, o como veis aquí este cartel del tablao del Carlos Chi, Rocío Molina, que estuvo el año pasado, o sea, realmente los que van a Japón son los artistas a trabajar en todo este entramado de flamenco inmenso que hay en Japón, pero no van con sus propuestas artísticas propias. De ahí que somos muchos los profesionales del flamenco de años y con experiencia y con compañías fuertes que si no somos artistas no hemos estado en Japón. Sin embargo, la realidad del Ballet Nacional de España es muy diferente. Como os decía antes, funciona más como una compañía de danza. O sea, cuando hablas con cualquier distribuidor, con cualquier promotor, siempre te aparece el Ballet de Montecarlo, el ballet. O sea, las dimensiones del Ballet Nacional de España y la idiosincrasia del Ballet Nacional de España hace que funcione más como un ballet que como una compañía de flamenco, que normalmente son compañías relativamente pequeñas en formato. O sea, un espectáculo con 15 personas en escena en un espectáculo de flamenco es algo muy grande. A ver, contando en general, me refiero, o sea, está obviamente Sara Vara, María Pajé, o sea, pero eso no es lo habitual. Entonces nosotros vamos ahora con el Ballet Nacional de España y como veíais antes los datos, el Ballet Nacional de España Japón es el país al que más ha ido realmente, no solo en los 10 últimos años, sino a lo largo de su historia. Por eso la diferencia entre un tipo de compañías y otra. Y por último, Estados Unidos. Bueno, yo no sé si sabéis que Belén Maya nació en Estados Unidos, en Nueva York. En 1960 y algo, en una gira de Mario Maya y Carmen Mora. Carmen Mora estaba embarazada, Belén Maya es americana, tiene nacionalidad norteamericana. O sea, el tema del flamenco en Estados Unidos viene de atrás y tiene mucho que ver también pues, con todos los inmigrantes españoles que durante la Guerra Civil y la dictadura se fueron a vivir a Estados Unidos, y hay una tradición fuerte de flamenco en Estados Unidos. Aparte, Estados Unidos es un país inmenso, por lo tanto hay realidades absolutamente diferentes en un sitio y en otro. Me contaba también Belén que ella cuando tenía 8, 9, 10 añitos vivía en Los Ángeles porque su madre, Carmen Mora, trabajaba en el tablao El Cid, que era una sala de fiestas y tal, pero que desde los años 60 es un tablao que sigue funcionando y donde yo me acuerdo que fui una vez y hay artistas de Jerez, claro, llevan toda la vida en Estados Unidos, pero siguen siendo de Jerez porque hay cosas que no se pierden, y ese tablao sigue funcionando en Los Ángeles. O sea, hay una tradición de muchos años, o el Festival de Albuquerque, como os decía antes, que lleva, como veis, en el 23 celebró su 36 edición. O sea, es más antiguo que Mont de Marsan o Nîmes. O incluso existía, yo creo que ha desaparecido, un festival flamenco gitano esto era en San Francisco. O, bueno, el de mayor peso, pues lógicamente, os hablaba de él antes, es el Flamenco Festival que organiza Miguel Marín, que se celebra sobre todo en Nueva York o en Miami, pero que durante muchos años se ha movido mucho por Estados Unidos, porque realmente al final el festival se convertía en una gran gira con un montón de teatro, y realmente Miguel Marín es la cara visible en la mayor parte de los casos del flamenco en Estados Unidos. Miguel Marín y Paco Peña. Paco Peña, no sé si lo conocéis, es un guitarrista español que ha afincado en Londres, que es el que más trabaja del mundo. Y es el que realmente de forma independiente, me refiero, sin la estructura de Miguel Marín, está presente en todos los teatros, con conciertos en todos los teatros de Estados Unidos. Pero realmente, insisto, el
el flamenco en Estados Unidos se sostiene a través de los festivales de flamenco. Es raro que se vaya a Estados Unidos a programaciones que no sean de flamenco o que no sean a través de la gente del flamenco, ¿no? Porque, bueno, también hay un festival, aquí no se ve, pero en Santa Bárbara, o sea, hay unos cuantos. O las programaciones, mira, si veis aquí el logo del Instituto, del Instituto Cervantes, el flamenco en el mundo, sobre todo en determinados sitios, como os hablaba antes de Marruecos, donde no hay una estructura, donde no hay una infraestructura real de artes escénicas, a través de los organismos españoles internacionales como el Instituto Cervantes, Acción Cultural Española, Acción Cultural Española, la Agencia Española de Cooperación Internacional, pues son giras, suelen ser giras duritas, porque bueno, no son en marcos de programaciones muy sólidos, pero también hacen que el flamenco esté presente a veces en sitios como hablaba antes, pues Marruecos. También han ido a ver, había una cosa, no sé si era en Etiopía, sitios donde realmente no piensas que vas a llegar de gira, ¿no? Y ya, bueno, para concluir, no sé cómo voy de tiempo, creo que 5. Esto parece matemático, qué maravilla. Quería llegar a bueno, por terminar, a hacer una última recapitulación de todo lo que os venía contando, de cómo las compañías de flamenco giran sobre todo en España, pese a que los porcentajes de gira en el extranjero son muy altos, que por regla general actúan sobre todo en programaciones monográficas de flamenco, con la falta de solidez que tienen muchas veces este tipo de programaciones, y cómo los países, os hablaba que los países que más acoge, con más relación con el flamenco, son Francia, Japón y Estados Unidos. La última, por favor. Me quedo con una reflexión final, con el sentimiento de que realmente no es oro todo lo que reluce, que la internacionalización del flamenco es un gran eslogan político, pero que realmente el flamenco tiene una proyección tan inmensa y tan maravillosa que no se corresponde con el peso de lo que lo sostiene. Y no sé si me estoy explicando. Necesitamos de verdad que el flamenco se trate en base a su complejidad y a su importancia. Es la disciplina artística de raíz popular con más proyección en todo el mundo, y como veis, con mucha proyección, pero de una forma en algunos momentos bastante precaria. Y digo intencionadamente el lenguaje artístico de raíz popular con más proyección, porque el jazz ya voló. El jazz sí es universal. El flamenco, y sin que tenga ninguna connotación despectiva, meramente descriptivo, hemos conseguido la exportación. Sí, el flamenco está presente en el mundo. La internacionalización es real. Hay muchas comunidades flamencas en el extranjero. Pero el flamenco sigue teniendo una raíz muy fuerte y sigue teniendo un vínculo muy fuerte con nuestra tierra. Y yo siempre me quedo ahí con el conflicto de... ¿Es universal? Pero sobre todo lo que necesita es no estar expuesto a la ley de la oferta y la demanda. El flamenco necesita políticas culturales que lo apoyen con su realidad, que lo apoyen con su carisma, que lo apoyen con su complejidad, y que hagan que todo este entramado no sea tanto una bandera y un reclamo ni político ni turístico, sino que nos permita que los artistas trabajen con calma, con recursos, con lugares para ensayar. Porque realmente somos el embajador cultural de este país, pero
a veces en unas condiciones bastante mejorables. Y como yo soy bastante optimista y nada pesimista, voy a cerrar con esta bonita foto de Belén Maya que me he encontrado buscando datos en este tiempo porque me recuerda cuando yo empecé en el flamenco, era la época en la que yo llegué con ella, y es tan bonita que la quería compartir con vosotros. Muchas gracias.